Y este título, un rescate magistral, And this title, a majesty precisamente rescue, habla de todo eso. it talks about all of that. Vamos a comenzar con conocer un poco de nuestra historia, nuestro origen, hace miles de millones atrás, de Let's años. start getting to know about our beginnings thousands of years ago. Así es que imagínese usted, como le dije hace 2 domingos, So imagine, like I said 2 weeks ago, que usted recibe una propiedad gigantesca, that you receive a huge property, muy valiosa, very valuable, con infinidad de beneficios. with infinite benefits. Pues usted en sus 5 sentidos claros, usted no la cambiaría por nada. You in your right mind would never change that for anything. Pero But- sucedió algo Something happened que alguien muy astuto that someone who's very astute planeó cómo tomar el control de esa propiedad que usted y yo teníamos desde el principio de la creación. planned to take over that property that you and I had since the beginning of time. Ya me había olvidado que yo tengo el control. Así que cuando nos dicen, oye, ¿cómo fue que tú perdiste eso tan valioso que tenías? And when they say, well, how did you lose that valuable property that you ¿Cuánto had? te pagaron? How much were you paid? ¿Cuál fue el valor gigantesco para que tú decidieras entregar todo lo que tenías? What was the great value, the great price that you were able to give everything you had? Y resulta que alguien tomó el control sin darnos nada a cambio. And the truth was that someone gained control without giving us anything Bueno, nos in dio exchange. una asesoría maldita, y no porque sea grosero y esté diciendo una palabra grosera. Well, what he really gave us was a curse. Una asesoría maldita porque esa asesoría trajo consigo mucha maldición al ser humano. He gave us a cursed accessory because that accessory brought with it Y lots of fue la curses for asesoría human beings. más costosa de la historia de la humanidad. And it was the transfer, the most valuable transfer, pricey transfer that was produced. Y si leemos ahí, And if we read here en Génesis capítulo 3, in Genesis 3, versículo 1 al 6, verses 1 through dice, 6, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. You will not certainly die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Bueno, cuando leemos esto pensamos que todo esto sucedió de un día para otro, ¿no? When we read this, we think that this all happens in one day, Pero no fue así. but it wasn't like that. La Biblia no menciona exactamente cuánto tiempo pasó para que esto sucediera. The Bible doesn't really clarify how much time passed by for this to have happened. Pero no fue de un día para otro.
But it wasn't from one day to another. No fue en meses, It wasn't months ni tampoco en poquitos años. or some years. Se puede calcular We por, can calculate por lo que otras partes de la Biblia mencionan, by what other parts of the Bible que mentions pudo haber pasado 30, 40, 50, 90, hasta 120 años. that perhaps 30 to 40, even 90 to 100 years could have passed. Cuando nosotros leemos la genealogía de Adán, When we read Adam's ahí genealogy, aparece que Adán tuvo su tercer hijo a los 130 años. it looks like Adam had his first son at the age of Y 130. aparece que cuando Adán y Eva fallaron, fueron expulsados y fue después de eso que conoció a su mujer, dice, y tuvo a Caín y luego tuvo a Abel. And it says that after Adam and Eve failed, they were expelled from the Garden of Eden, and then they had their first children, Así que- Cain and Abel. Cuando esto sucede, So when this happens- sucede porque la estrategia de esta serpiente fue poco a poco, día con día y poco a poco seduciendo y engañando. And the strategy works because this serpent began to seduce the human beings little by little until he was able to Esto do es so. importante saberlo porque esto marca la historia de la humanidad. And this is important because this marks human being history. Y la misma forma en que trabajó la serpiente antigua allá en el comienzo And in the same way that ancient es serpent la acted in that misma time, it's en the la que same way trabaja en este tiempo. that he works in this time. Así que no crea usted que cuando usted falla o comete un error, So don't think that when you fail Fue de and you un make a día para mistake, otro. it was from one day to another. eso viene planeado estratégicamente, engañándolo a usted, seduciéndolo a usted a través de pensamientos, a través de cosas que usted ve y luego ¡pa! El lance. That was planned strategically through thoughts and seductions that was produced, and then all of a sudden, pop, it happens. Así como usted ve que hay algunas serpientes que vienen con su presa, empiezan, se fijan en la presa, la miran fijamente, la presa queda como cautiva, hipnotizada, no se mueve. Y usted dice, pero ¿por qué no corre? ¿Verdad? Es algo en la esencia de la serpiente que tiene para cautivar, para paralizar, para hacer que la presa quede paralizada y luego ¡pa! Acaba con ella. And we see the same thing with an actual serpent. They have the ability to surround their prey in such a way that the prey becomes paralyzed. It's something that it has in its essence, the Y de snake, hecho, and then cuando- it kills the prey. Y de hecho cuando Dios le reclama a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Verdad? Dice la mujer, la serpiente me engañó. And when God asked the woman, what have you done? The woman blames it on the snake. It was the serpent. Ahí la palabra engañó en hebreo original significa me sedujo con mentira, con mentiras engañosas. That word trick, to be tricked, the definition of it becomes to be seduced, to be by lies. Así que es lógico pensar que como una persona So que it's logical. recibe un lugar para habitar perfecto, To think of how a person that receives a beautiful place to live recibe la autoridad para dominar y sojuzgar todo lo que había, no solamente en el lugar que habitaba el paraíso, sino el resto de la tierra. receives the authority to govern over all of creation, not just in the garden, but in all the earth. Puede gobernar sobre todos los animales, sobre todas las plantas, sobre todo lo que hay en la tierra. It can govern over all the animals, all the plants, and everything that's on earth. Y luego, sin que le ofrezcan más nada, And then, without being offered anything else, pierde la oportunidad de seguir tomando el control. loses the ability to continue to have control. Fue un plan muy estratégico de Satanás. It was a very strategic plan on behalf of Satan. Él dijo, lo logré, He said, I did it. es mío. It's mine. ¿Ustedes creen que lo voy a soltar? Do you think I want to let go of this? De hecho, la estrategia de él ya estaba bien calculada
antes de que la mujer y el hombre cayeran. His strategy was already very well calculated before Adam and Eve even arrived. Cuando caigan estos, yo voy a tomar el control de tal manera Because when these fall, I'm going to take control in such a way que ni se den cuenta that they're not even going to que yo los realize estoy dominando. that I'm dominating them. Así que la estrategia era So the strategy was proveer una dulce esclavitud, provide a sweet slavery, una esclavitud donde el esclavo no se sienta esclavo. a type of slavery where the slave doesn't Por el feel like a contrario, slave. el esclavo se siente el más libre. On the contrary, the slave feels more free than ever. Pero esa esclavitud dulce But that sweet slavery les va a traer dolor, is going to bring pain, le va a traer sufrimiento, suffering, le va a traer humillación humiliation, y autodestrucción, que es lo que él quiere. and auto destruction, which is what he wants. Porque como él tiene que cumplir leyes que están establecidas Because he has to fulfill laws that are established por el Creador, by the Creator, y él tiene que respetar el libre albedrío de todos los seres humanos, and he has to respect the free will of every human entonces being. el trabajo de él era que el mismo ser humano se conduzca a la autodestrucción. So his job was to make sure that the human beings would conduct themselves towards A auto destruction través de un sistema bien calculado. through a very well calculated system. Y mire, como les digo, And like I said, esto no ha pasado. this hasn't happened. Esto continúa siendo. This continues to happen. Aunque vamos a ver más adelante Even though we're going to see later on que no tiene por qué ser así. that it doesn't have to be that way. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romans 5:12 says, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Y Romanos 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien, como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea a la obediencia para justicia? And Romans 6:16 says, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Estos son principios establecidos dentro de todo el universo. These are principles established throughout the whole universe. Y Satanás tiene que respetar eso. And Satan has to respect Y those todos principles. tenemos que respetar eso. And we all have to respect those principles. Así que si él logra convencernos de entregarle las llaves de nuestra autoridad, So if he is able to make us give the keys to our authority over to him, él ha actuado bajo la ley. he's acting under the law. Él es experto en la ley. He's an expert on the law. Por algo es el acusador experto en ley. That is why he is the accuser, an expert on the Pero gloria a law. Dios porque también tenemos un abogado experto en ley. But glory to God, because we also have an advocate who is an expert in the law. Y vamos a ver cómo este abogado entra en todo este panorama And we're going to see how this advocate enters in all of this panorama de nuestra historia. of our story. Así que también en esa parte, fíjense lo que pasa. Después que Satanás toma el control, So after Satan takes control, el pecado ya está en el hombre sin is already in man. y pasa a sus generaciones, como dijimos en la palabra anterior. And it is transferred to its generations, as we said earlier. Fíjense lo que pasó con Caín y Abel. Ya todos lo conocemos, pero vamos a mencionarlo rápido. Look what happened with Cain and Abel. We talked about it, but we're going to mention it very quickly. Génesis 4 del 8 al 11. Genesis 4, Y 4 to 11. y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, no soy yo acaso, dice Caín, guarda de mi hermano. Now Cain said to his brother Abel, let's go out to the field.
While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. Then the Lord said to Cain, "Where is your brother Abel?" "I don't know," he replied. "Am I my brother's keeper?" Y dice el 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. The Lord said, "What have you done? Listen, your brother's blood cries out to me from the ground. Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand." Desde ese tiempo, From that moment, las intenciones del corazón del ser humano es hacia el mal, the intentions of the heart of the human being is toward evil, hacia la contienda, to strife la división, and division la envidia, and jealousy, la arrogancia, arrogance, todo lo que usted pueda imaginarse de malo. anything that you can imagine that's bad. El ser humano fue contaminado con eso. Human beings were contaminated Y by desde that. el principio, los primeros seres humanos que existieron en la tierra, And from the beginning, the first human beings that existed in the world, esto se manifestó. this was manifested. Hermanos de carne y sangre, de un padre y una madre. Brothers of flesh and blood, of the same mother and father. Ahora, ¿qué pasaba en la vida de Caín? Now, what was happening in Cain's life? Fue solo ahí cuando se presentó la ofrenda que él sintió, aborrezco a mi hermano. Was it in that moment when he presented the offering and he said, "Oh, I O como hate le my pasó brother"? a sus padres. Or was it like it happened to his parents? Andaba la serpiente The serpent was walking around, lanzando mensajes, sending messages, lanzando pensamientos. sending thoughts. Mira, Look, tus papás como que se inclinan más hacia tu hermano. your parents kind of prefer your brother. ¿Él qué se cree? What does he think? Desde el principio, todas las tinieblas que se podían iban llenando el corazón, la mente de Caín. From the beginning, all of that darkness that the No serpent fue en was un sending día, were filling his No heart. fue en 2, It wasn't one no fue day. en 3 años. It wasn't 3 years. No, No. crecieron juntos. They grew up together. Ya podían cada uno ejercer su trabajo. Each one of them could do their job. Fueron años It was years de estar seguramente generando conflicto entre ellos. of generating conflict amongst Pero se them. nota que uno de ellos, Abel, But we noticed that one of them, Abel, marcaba una diferencia. marked a difference. Para que esta diferencia pudiera ser, no es especulación, esto es como de lógica, de entendimiento claro. For this difference to happen, and this is not speculation, it's logical. La relación de Abel con Dios tenía que haber sido una relación cercana. The relationship between Abel and God must have been a close relationship. Mientras que la relación de Caín con Dios seguramente era una relación escasa. While the relationship between Cain and God perhaps was scarce. Porque para que Abel llegara a saber qué le agradaba a Dios, Because for Abel to know what era pleased necesario God, que hubiera un contacto it was necessary for them un to be a conocimiento contact, a knowledge del of each uno y del other otro. from the one or the other. Así que nos pasa a nosotros de igual manera. And this happens to us in the same way. Cuando decimos no tengo tiempo, When we say, "I don't have time," no crea que usted está escogiendo de qué lado está. don't think you're choosing your side. Si usted no tiene tiempo para buscar la presencia de Dios, If you don't have time to La look for sabiduría de the Dios, presence of God, the wisdom of God, no crea que el diablo dice voy a esperar que me busque a mí. don't think the devil's going to say, "I'm going to wait for him to look for me." No, No. él va y hace su trabajo. He goes and does his work. Él lanza sus mensajes. He sends his messages. Hace lo mismo que hizo con Adán y Eva. He does the same thing Hace he lo did with mismo Adam que and hizo Eve. con Caín. And with Cain. Y hace lo mismo que hizo con el resto de seres humanos para que la humanidad llegara a este grado. And what he does with the rest of humanity for them to reach where they are today. Y usted no tiene forma de defenderse. And you don't have any way of defending yourself. Porque cada vez que usted oye un pensamiento de esos que él manda Because every time you hear one of those messages that he y sends, no lo rechaza, and you don't reject it, sino que lo acoge, but you bring it in, tinieblas entran, darkness comes in. oscuridad entra.
extreme darkness Y comes cuando hay in. oscuridad, And when there's hay darkness, desolación, there's hay desolation, desesperación, there's hay desperation, ansiedad, there's hay anxiety, inconformidad. there's Que unconformity. eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. That's what happened to Adam and Eve. Tenían todo. They had everything. Pero Satanás le dijo, pero no tienes esto. But Satan said, but you don't got this. Si Dios te quisiera tanto, If God loved you so much, te hubiera dado de ese, que es el mejor fruto de todos. He would have given you of the best ¿Por tree. qué eres tan fiel si Él no está pensando en ti? Why are you so faithful? He's not even thinking about you. Eso era diario. That gives him every day. Every day he was doing that. Cuando tú te alejas, When you go away from God, los mensajes son diarios. the messages are Como daily. decía mi hermana hace un rato, Like my sister said cuando earlier, tú piensas que venir a la iglesia no tiene sentido, when you think that coming to church has no meaning, esa es una estrategia, pero ya vieja. that's an old strategy. Entre menos recibas de Dios, The less you receive from más God, fácil presa eres del mal. you become an easier prey to evil. Entre menos mensajes escuches de verdad, The less messages you receive, más of mentiras truth, puedes recibir. more lies you're going to receive. Y no tienes cómo confrontarla. And you don't have a way to face that. Entonces, ya vemos. And so we Aquí see, pensamos, estamos perdidos. and we think we're lost. Así que por miles de siglos, For centuries, miles y miles de siglos, thousands and thousands of centuries, esa era nuestra historia. that was our story. Satanás ya estaba confiado, ya estos son míos, no hay forma, ellos son esclavos voluntariamente, no creen ni siquiera que yo existo, Satan was confident. He was like, they're already my slaves without even knowing están it. en mis manos, They're in my hands. no pueden hacer They nada, can't do anything. solos y abandonados. They're alone and abandoned. Pero algo pasó también. But something happened as well. La sabiduría de este ser, The wisdom of this being. acuérdense que la Biblia menciona que él era la perfección, la sabiduría. Remember, the Bible mentions that he was the perfection of wisdom. Pero esa sabiduría se corrompió cuando él falló. But that wisdom was corrupted Le when digo he algo failed. que bueno, que esto el Señor lo ha tratado conmigo. And this is something that Y the yo- Lord has y tried yo with lo me. creo. And I believe it. El Señor me ha dicho a mí, The Lord yo has said, soy la fuente infinita de la sabiduría. I am the infinite source of wisdom. Y todo ser que quiera de esa sabiduría And every being that wants of that debe wisdom acercarse a mí para tomar de ella. should draw close to me to take of some wisdom. Tomar de ella. Take of some Entre wisdom. más tiempo permanezca conmigo, The more time you spend with más me, sabiduría adquiere. the more wisdom you have. Pero But usted puede haber tomado toda la sabiduría que quiere. you could have taken all of the wisdom you wanted, Mucha sabiduría. lots of wisdom. Pero el día que decida But the day you decide desprenderse de la fuente, to let go of the source, la sabiduría se pudre. the wisdom putrefies corrompe. itself. It corrupts Y eso itself. fue lo que le pasó a Satanás. And this is what happened to Satan. Dice la escritura en Santiago The que scriptures say in la sabiduría James que existe en la tierra that the wisdom that exists in the es world, animal, it's animal, diabólica, it's diabolical. le pertenece a él, la corrupta. It belongs to him, the Y corrupted muchos están wisdom. detrás de esa sabiduría. And many are behind that wisdom, are running behind that wisdom. Ese es como agua estancada, It's like stagnant podrida, water. no ayuda. It doesn't help. Entonces se requiere que se esté tomando constantemente de las fuentes de la sabiduría. So you have to constantly be También taking algo of muy, the source of muy wisdom. personal y aprovecho para, entre paréntesis, decirle. And also something very personal, which I wanted to take and put into parentheses. Si es una ley de Dios, If it's a law of God diezmar to tithe en todo. and all of that. Si Dios nos regala 24 horas al día, If God gives us 24 hours De in the vida. day of life, el diezmo de esos 24 horas son 2 horas 40 minutos the 10th of those 24 hours are 2 hours and 4 minutes para tomar de esa fuente de sabiduría. to take of that source of wisdom Diarias. daily. Allá usted si diezma o no. It's up to you if you tithe of your time. Entonces,
este ser despreciable, So tramposo, this despisable being, algo que lo perdió a él, something that made him get fue lost, su odio y su orgullo. was his hate and his pride. ¿Por qué? Why? Porque él pensaba, ya lo que yo adquirí de forma astuta, inteligente, Because he says, what I've acquired by being so astute and nadie me lo va a intelligent, quitar. nobody's going to take ¿Cómo away. lo van a lograr quitar? How are they going to take No hay it away? forma, There's no hay way. forma. There's no way. Pero se había olvidado But he forgot del Dios sabio of the y wise su God multiforme sabiduría, and his multiform wisdom, que también desde el principio de la creación había planeado un rescate magistral. that from the beginning of time have also developed a rescue, a Y estaba majesty rescue. calladito para que el ser humano se diera cuenta que la sabiduría que estaba tomando era corrupta, llevaba a la destrucción. And he was waiting for human beings to realize that the wisdom that they were taking Pero llega un led to momento corruption. But a moment came Donde ya llegó el tiempo de hacer libre al que quiera ser libre. where the time came to free those who wanted to be free. Y llega ese abogado del que le hablaba hace un rato, And the advocate we que talked about conoce earlier también comes, mucho de la ley. that he knew so much of the ¿Sabes law. por qué? Porque es la palabra de Dios encarnada, Because he is the word of God in the el Hijo flesh, de Dios. the Son of God. Y llega aquí a la tierra. And he comes here to earth. Pero él tenía que cumplir también como cualquier hombre. But he also had to fulfill his part Sí, as any man. 100% Dios, 100% hombre. 100% man, 100% Pero hay una cosa que pasó. God. But it was something that happened. Él decidió quitarse el vestido de Dios, también 100%. He decided to remove the garment of God 100%. Dice la escritura que él se despojó The scriptures say that he y took no off. creyó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. And he didn't take being the same as God as something to hold Y of. vivió lo mismo que usted y yo. And he lived the same thing Las you and I mismas lived. debilidades. The lives we live. Porque tenía la misma carne y sangre que nosotros. Because he had the same flesh and blood that we Entonces no had. usó el ser igual a Dios, So he didn't use the fact that sino he was como the same usted y as como yo God. enfrentó las luchas. But like you and I, he Enfrentó faced las every batallas. challenge. He faced every battle. Los mismos mensajes que le llegaban a Caín. The same messages that Cain Los received. mismos mensajes que le llegaban a Adán, The same messages Adam a received. Abel Abel y a cualquier otro ser humano. and any other human Esos being. mismos mensajes le llegaron a Jesús. Those same Y en el messages were momento sent cuando to ya Jesus. todo tenía que suceder para que cambiara la historia de la humanidad. And then the moment came when everything had to be done El so that the momento más history difícil. of human beings could change. The most difficult moment. Mi Señor, tu Señor, Your God, my God. dice la escritura, The Bible says, que cuando se acercaba el momento, when the moment drew close, su alma estaba triste hasta la muerte. his soul was sad until death. No fue fácil para nuestro Señor, It wasn't easy for our Lord porque a veces creemos que como Dios lo enfrentó, because we think, oh, he was God and he faced it as God. no fue fácil para él. It wasn't easy for him. De hecho, luchó mucho. He struggled a lot. Y antes de que ya pasara todo, antes de que lo apresaran, And before he was imprisoned, usted sabe, lo dice la escritura, the Bible says él rogaba al Padre, he cried out to God, to the Father, si es posible if it's possible, que esto no suceda, que no suceda. may this not happen. La lucha de sus mensajes aquí en la cabeza. The struggle with those messages that were being Tan sent, fuerte la they were so lucha, strong. tan fuerte la lucha So strong was the battle que llegó a sudar sangre. that he was sweating drops of Dice blood. que eso solamente pasa cuando está la persona en la mayor, para llamarle de alguna forma que entendamos, estrés fuerte. They say that only happens when Que someone's se going through revienten las extreme stress. venitas y salga con el sudor sangre. And instead of sweat is blood Era that comes tanto out. la lucha interna de tu Señor, de mi Señor. It was so much the internal struggle that our Lord faced. Pero entonces ahí era donde iba a la fuente cada rato. And that's when he kept going to the source. Necesitaba amigos, pero los amigos estaban cansados. He needed friends, but his friends were Como tired. usted y como yo a veces. Like you and I get tired. Esperamos que papá y mamá respondan o algún hermano o algún amigo y no encontramos a nadie a quien aferrarnos. We wait for mom and dad to answer or one of our friends, but no one Solo la responds. fuente, solo la fuente, solo la Only the fuente. source, only the source.
Entonces mi Señor iba a la fuente And so my Lord would go to the y source decía, Padre, ¿es posible o no es posible? and he said, Lord, is it possible or is it not possible? Y le llegaba la información de la sabiduría. And the information Tú of wisdom sabes would que come. esta es la única forma. You know this is the only way. Y entonces él decía, pues entonces si no hay otra forma, que sea como tú quieres y no como cualquier mensaje me está llegando. And he said, well, if it's the way you want it to be, may it be your will and not through any message that I'm receiving right now. Las tinieblas tratando de entrar Darkness was trying en to los momentos enter más in difíciles, the most difficult pero él moments. rechazando tinieblas, rechazando But he was tinieblas, rejecting rechazando darkness, tinieblas rejecting en darkness cada momento de su vida. in every moment of his life. Y luego, si así estaba un día antes, And that's if he was like that a day before. imagínate el mismo día. Imagine the same day. Oh, de solo imaginarme. Just imagining. Wow. Este ser que no es así, él se disfraza bien. This being that he really doesn't look like, he puts on a costume. Tenía tanto odio y tanto odio y tanto orgullo. He had so much hate and so much pride. Y descargó todo su odio sobre ese ser, nuestro abogado. And he unloaded all of that hate over Dice- our dice- advocate. Dice la escritura que le daban puñetazos. The Bible says that he was hitting with punches. Todo el que creía ser más grande que él le daba puñetazos. Anyone who thought they were greater than him would punch him. Otros lo agarraban por sus barbas y se las jalaban hasta arrancárselas. Others would grab onto his beard and pull it off his face. Y Satanás no se cansaba de descargar su furia sobre él. Y cuando lo estaban latigando, que había una ley, cuántos látigos eran, eso le dieron y le dieron y le dieron que, bueno, usted sabe, eran como balines con garfios. Cada vez que el cuero con la punta, con el balín y el garfio llegaba, ¡pra! Y jalaba carne viva. He unloaded all of his hate No over our había Lord. un espacio en su cuerpo para una herida más. He was whipped so badly. There was a law about how many whips you could give someone. Ahora- And those whips would have sharp edges. Every time he got whipped, it was a piece of flesh that was taken off of our Lord. ¿Cómo se sentía él? How did he feel? Cualquiera puede decir cuando tenemos esa imagen mística de Jesús, Anyone might say when we have that mystical view of el Jesus, Señor está tranquilo, that he's calm, él siente que tiene a Dios, that he has God. él no está sufriendo. Vamos a leer en el Salmo 22, We're going to read in Psalms 22, del 12 al 22, from 12 to ahí 22, ahí mismo, lo que él estaba sintiendo. what he was feeling. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Many bulls surround me, strong bulls of Bashan encircle me, roaring lions that tear their prey, open their mouths wide against me. I'm poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart has turned to wax, it has melted within me. My mouth is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, jordaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
Dogs surround me. A pack of villains encircles me. They pierce my hands and my feet. All my bones are on display. People stare and gloat over me. They divide my clothes among them and cast lots of my garments. But you, Lord, do not be far from me. You are my strength. Come quickly to help me. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Deliver me from the sword, my precious life from the power of the dogs. Rescue me from the mouth of the lions. Save me from the horns of the wild oxen. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. I will declare your name to my people. In the assembly, I will praise you. Las tinieblas trataban de penetrar y él llegaba y rechazaba toda tiniebla y decía, pero mi propósito debe cumplirse. Darkness would try to invade his mind and he would reject every thought, looking only into the purpose La ahead of him. libertad debe llegar. Freedom needs to come. Mientras él sufría, While he suffered, Satanás dijo, se me fue la mano. Satan said, I went overboard. Me cegó la rabia. Rage blinded me. Y entonces dice, este hombre se tiene que bajar de ahí. And then he says, this man needs to get down from there. Porque ya le di tanto Because I hit him so que va a hard, morir. he's going to die. Y como experto en ley, And as an expert on the yo law, sé que la paga del pecado es la muerte. I know that the payment of sin Está a is death. punto de cumplir lo que yo pensé que nunca iba a pasar. He's about to accomplish Está what a I thought he punto would never de accomplish. liberar a todos estos que son míos ahora. He's about to free all of Él my no puede slaves. morir. He can't Él no die. puede morir. He can't Él die. tiene que decidir bajarse. He needs to get down Él from tiene que there. tenerle temor a la muerte. He needs to fear death. Él no puede morir. He can't die. No porque fuera bueno el diablo. Not because the devil was good. Porque sabía que se iba a cumplir el pago. Because he knew that Y, the él que, payment y would be que él sería fulfilled despojado. and that he would be disposed of it. Y mire lo que pasaba ahí mientras todo esto. Bueno, ahí está no lo voy a leer, pero ahí está en la escritura. And- Y usted and- lo puede leer allá en su casa. And if you want to read the scripture of what happened during that time, you can read it at home. Ok. Pero los gobernantes del pueblo But the governors of Israel, of the people of Israel, decían, mira, muchos salvó. he said, well, he's saved. O sea que reconocían que Jesús había ayudado a mucha gente. They recognized that Jesus had Bueno, que helped se many salve people. él mismo. Why doesn't he save ¿Por himself? qué no te bajas de ahí? Why don't you get down from the Eso no era cross? una expresión nada más. That wasn't just any Sus bocas expression. estaban siendo usadas por el maligno Their para mouth- decirle, bájate, bájate, tú puedes bajarte. Their mouths were being used by the evil one to Véngase tell him, de get todos down from there, ellos." get down from there. Destrózalos a todos. Destroy them all. Te odian. They hate you. Bájate de ahí. Get down from there. Entonces, también los soldados le decían, And even the soldiers would mire, say, a muchos salvó y él está ahí. look, he saved so many people, but Si he's de verdad there. eres el Hijo de Dios, bájate. If you're truly the Son of God, Bájate. get down. Y Satanás ya estaba desesperado y no sabía cómo usar a quién para decirle, bájate, bájate, bájate. And the devil was desperate, trying to use everybody to tell him, get down, get down. También uno de los ladrones Even one of the thieves le dijo, óyeme, said, hello. si eres de verdad hijo de Dios, ¿por qué no te bajas a ti y nos bajas a nosotros de If aquí? you're truly the Son of God, why don't you get down and bring us down too? Y había uno por ahí que Dios usó mucho, But there was someone who God used greatly. que dijo, oye, pero ni aún así And te das even like cuenta that, de lo que estamos viviendo. You don't even realize what we're Este living. hombre es justo. This is not just. Entre paréntesis le dijo, no te bajes, llévame contigo a donde vas. He said, don't get down. Take me with you wherever you're Aleluya. going. Jesucristo pudo decidir bajarse. Jesus could have decided Y to get down. seguramente se le pasó por la mente. And it might have even gone through his mind. Porque cuando llegó Judas a entregarlo Because when Judas arrived to y Pedro le give him lanzó over, la espadazo al otro que le cortó la oreja, and Peter cut the soldier's ear off, él dijo, óyeme, pero
cálmate. He said, calm ¿No down. crees tú que yo podría enviar ahora unas legiones de ángeles que me defendieran? Don't you think I can send down Lo legions tenía of en la angels to mente nuestro defend me? Señor. He had it in his mind. Él tenía el poder para hacerlo, He had the power to do it. pero entonces no se lograría el propósito. But then the purpose would have never been fulfilled. Así que So- no pudo hacer nada He couldn't do anything. y perdió Satanás. And Satan lost. Este magistral rescate que This- Satanás no lo vio venir, Rescue of majesty that Satan didn't even see coming. se dio precisamente porque hubo un hombre, un segundo Adán, Happened because a man, a second Adam, que tuvo la misma oportunidad que el primer Adán. who had the same opportunity as the first Adam. Pero en esta ocasión, But in this occasion, y la diferencia and the difference es was, que Adán, teniendo a Dios mismo, was that Adam, having God himself, visitándolo todos los días en el paraíso, visiting him every day in donde él paradise, tenía que ir a tomar de esas fuentes de sabiduría, where he would go to get of the source of wisdom, no lo llegó a valorar tanto he didn't después de los adore, años. he didn't honor him throughout the years. Mientras que Jesús, While Jesus, su costumbre era his custom was no pasar un día not to go without sin one day acercarse a la fuente. without going to the source. El Hijo de Dios, The Son of God, Dios mismo, God himself, no dejaba de acercarse a la fuente. didn't stop going toward to the Horas source. y horas en esa Hours fuente and hours in that source para poder cumplir su propósito. to fulfill his purpose. Así que terminamos Amen. y dice So we finish and we say, Romanos, Romans fíjate que no alcanzo a leer, 5 5. del 18 al 19. Romans 5, 18 to 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amen. Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people. For just as though through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous. Entonces dice Hebreos capítulo 2 versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y así que dice a todos los que por el temor a la muerte, de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que el problema era ese temor a la muerte, al sufrimiento, al dolor, al padecimiento. So Estamos esclavos. since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is, the devil, and free those who all their lives were held in slavery by the fear of death. And that's what the devil wants. He wants you to be afraid of death. Cuando llega un sufrimiento a tu vida, cuando llega un padecimiento, generalmente When suffering comes to your life, nos llenamos de temores, we might be filled with fear. nos desesperamos, We get desperate. perdemos la confianza en Dios, We lose our confidence in God. actuamos con nuestras fuerzas, We act by our own strength. buscamos consejos en la fuente de la sabiduría corrupta We look for advice in the corrupt wisdom of the world, y caemos en muerte. and we fall into death. Nos pasa no sé cuántas veces It happens to us, I don't know how many en la times, semana in the o al week día, or a day, porque le tenemos mucho temor al Because- sufrimiento. we are very afraid of suffering. Y decimos sufrimiento no solamente cuando te dan de golpes, And we say suffering not only when someone hits you, sino que alguien te ofendió but someone offends you y te derretiste. and you melt. Alguien te miró mal Someone looked at you mean y
te entristeciste, te deprimiste. and you got depressed. Alguien te dijo, no sirves para nada. Someone said to you, "Psh, you're worth nothing." Y te lo creíste. And you believed it Pobre de mí. because Ay, of the qué enemy. sufrimiento. Oh, I'm so suffering. Esa vida de sufridos, That life of suffering, de autocompasivos, of having auto nos compassion over está yourself, aferrando a la muerte. it's drawing us closer to death. Y es el arma de Satanás And it's Satan's weapon para destruirnos. to destroy you. Que nosotros mismos vayamos a la destrucción. That we ourselves go towards destruction. Así que, si nuestro Señor aguantó So if our Lord was able to take 100% hombre, all of that, being 100% man, todo ese sufrimiento, all of that suffering, todo lo que lo aborrecían, everyone who hated him, aún la envidia de sus hermanos, even the jealousy of his brothers, el rechazo de su pueblo, the rejection of his people, si el Señor se mantuvo firme if the Lord y remained confió faithful en quién era, and trusted in who he was en lo que dice Dios que tú eres, and what God says you are, es la forma de mantener esa libertad. that is the way you keep your freedom. Algunos se quejan y dicen, Some complain and say, "Ah, ¿por qué Adán tenía que fallar? why did Adam have to Por culpa fail? de él, mira cómo estamos. Because of him, look how we are." No, pero llegó el tiempo de la libertad. No, but the time of freedom Porque el came segundo Adán no falló. because the second Adam Y yo didn't decido fail. si vivo como el primer Adán o como el segundo Adán. I would decide whether I follow the first Adam or the Es second una Adam. decisión que tú debes tomar. This is a decision you have to No es make. Dios que va a tomar por ti. There's no God that's going to Una take the decisión decision que for cada you. uno de nosotros todos los días, It's a decision we have to make cada daily. segundo de nuestra vida, Every second of our debemos lives. tomar. We need to make this decision. Si tu esposa de repente te ve el hombre más feo, no sucede en mi caso. If your wife all of a sudden thinks that you are the ugliest man alive, which is not my Y case, tú te deprimes porque, ay, mi propia esposa. and you get depressed, "Oh, my own wife said this." Óigame, Hey, lo que viene es what's coming is caída. fall. Usted sepa que Dios lo tiene a usted con un propósito. Know that God has you here with a purpose. Y si su mamá lo quiere o no lo quiere, And if your mother loves you or su doesn't papá lo love you, quiere o no lo or quiere, your father loves you sus or doesn't love amigos no you, lo valoran o lo valoran, or your friends value you eso or no don't, importa. that doesn't Usted matter. debe conocer lo que Dios tiene para usted. You need to Si know Dios what ha God has dicho for que usted you. es un hijo suyo con propósito, And God says that you are His y eso child es with purpose. suficiente para rechazar toda tiniebla en su interior And that's enough to y reject all mantenerse darkness firme hasta cumplir con el propósito de Dios. and to remain firm until you complete the purpose of Así que, God. mis amados hermanos, So brothers and sisters, perdón por tomarme demasiado tiempo, forgive me for taking so much time, pero le digo algo. but I'm going to tell you something. No se olvide jamás Don't ever forget que la decisión es suya. that the decision is yours. Esclavitud Slavery o libertad. or freedom. Si decide libertad, If you decide tiene freedom, todas las herramientas you have all of the tools para vivir libre. to live free. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para tu vida. Si te gustó, suscríbete al canal y dale me gusta. Un abrazo, muchas bendiciones.